Vamos a dar unos minutos más solo para que se terminen de conectar y les traigo ahí unos comentarios para que todos estén Unos puntos extras. puntos extras. Ya no, hombre, si ya tienen más de 100, ¿qué vamos a hacer con esos puntos? Solo que se los doy para el privado, pero no sé si les va a tocar conmigo alguna vez. Entonces, si algún día me toca examinarlos, ahí me recuerdan que les di mercantil porque capaz se me olvida. Pero vamos a dar unos 10 minutos más y empezamos la clase. ¿Oyeron? Gracias. Bueno que estén por acá haciendo tiempo para poder compartir ahorita en Mercantil 3 como anuncios parroquiales. El día de mañana, primero Dios, ya termino de subir las notas. Entonces, para que ya para el día jueves ya las puedan ver. Por ahí tengo un 35 de 35, que era lo del examen, así que a esa persona también le debo una ley de amparo, una constitución comentada, un libro de criterios. Ya será el próximo día de clases presenciales, que si llega con mucho gusto le termino de entregar. No me recuerdo de otro, pero ese es el que más presente tengo porque hoy terminé de calificar algunos que todavía estaban pendientes. No hay notas tan malas, para serles honestos, creo que les fue bastante bien. Por ahí recuerdo que tal vez la nota más baja fue como 18 o 20 puntos. Entonces creo que no está tan bajo. Tengo la percepción de que todos llegaron a zona mínima. Entonces, pues felicitarlos. Sé que ya son las últimas, sé que están cansados, que quizás están un poco preocupados por los otros cursos, pero primero Dios, todos llegan a zona mínima. Lo importante, como les repito, no es la nota. Podrían sacar 100 puntos que si no aprendieron nada, pues la verdad que sería frustrante para mí un poco, porque de este lado mi idea es que todos puedan aprender y llevarse algo. Pero la verdad que los exámenes pues fueron bastante bien. Eh, por ahí había un par de preguntas que estaban fáciles de responder porque en el caso, por ejemplo, estaba la respuesta. Por ahí me llamó la atención un poco las respuestas que varios tuvieron en el fideicomiso, cuando en el caso se hacía alusión a si debería de hacerse obligatoriamente en documento privado, pero en clase se recalcó muchísimo que el fideicomiso era un documento que se hacía en escritura pública y que solo el fideicomiso de inversión era el que se hacía en documento privado. Esto por la agilidad que pretendía el fideicomiso de inversión. Si ustedes pues pueden entrar, por ejemplo, a la bolsa de valores y solo ver una bolsa de valores de Estados Unidos, y van a ir viendo cómo se mueve rápido el mercado de valores. Pues eso es parte de que por qué se hacen en documento privado. Esas es entre las cuestiones que me llamaron la atención. Por ahí también una pregunta estaba relacionada con otra de una serie distinta, pero muchos me pusieron buena la primera, pero no me pusieron buena la segunda, a pesar de que estaban relacionados. Segundo, pues vamos a tratar de, de ir viendo cómo cambiamos la metodología del curso, pues para el final del ciclo que está por terminar, del semestre. Entonces, pues no se les quiero dar hoy porque vamos a terminar de ver el tema de propiedad industrial. Entonces, y la siguiente clase, para ir salvando dudas,
y también que les vaya quedando. Primero Dios, vamos a resolver el examen. No lo resolvemos hoy porque todavía tengo pendiente un par de exámenes extraordinarios que necesito que sacar primero para poder resolver el examen. No es el mismo examen, pero de todas formas, para que ustedes estén al pendiente y para que se lleven el contenido en realidad de las respuestas. Porque a veces el poder ver el examen pues funciona como una retroalimentación de todo lo visto durante el semestre. Sé que es un montón y cuando a ustedes les toque en la práctica pues van a tener a la vista su código, pero por eso ponemos casos prácticos para ir incentivando pues el poder razonar, el poder ver, el poder tener posturas y vamos a intentar ahorita con los temas que vamos a ver en este última unidad, que también podamos ver casos. Quizás ahorita vamos a ver un poco los contratos atípicos que no son tan comunes, pero que vamos a intentar que en este mes que nos queda de clase podamos tener los parámetros generales que en un futuro nos permitan por lo menos tener la estructura lógica que deberíamos de utilizar en cualquier contrato. Sí, para que ustedes puedan llevársela así la idea de, bueno, voy a hacer este contrato y esta es la estructura. Entonces vamos a entrar también otra vez de lleno en la estructura de los contratos para ir viendo qué puede ser una cláusula abusiva, cómo podríamos defendernos. Vamos a intentar llegar también a lo procesal para poder ver qué medidas, incluso si por ahí podríamos determinar en qué casos procede irse a la vía judicial, en qué casos no procede irse de la vía judicial. Y si por ahí podríamos ver alguna otra vía que podría solventar la situación. Así que vamos a terminar de ver el tema que estaba pendiente de propiedad industrial, que el licenciado Alex pues lo va a culminar hoy y ya el día jueves pues ya podemos seguir viendo el resto de, de lo que está pendiente o si incluso si tienen dudas de este tema, pues con mucho gusto los vamos viendo. Bien, entonces dejo en el uso de la palabra al licenciado Alex. Gracias, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido buen descanso. Como nos decía el licenciado Abraham, pues ya estamos en lo último del curso del semestre. Así que mucho ánimo. Y ahorita les voy a proyectar para terminar de ver el tema que habíamos dejado pendiente, que pues a partir de aquí, digamos, ya estaríamos viendo el contenido para el final, ¿verdad? Eso, permítanme. Solo, perdón, Alex, antes de que empeces, ¿se recuerdan los 2.5 pendientes que teníamos? La verdad que no se los subí la semana pasada, porque yo sé que es un poco complicado con el tema de los exámenes. Entonces, al finalizar la clase, en unos 5 minutos, se va a publicar las preguntas solo para que ustedes le den link y solito les va a tirar ahí el resultado. Más o menos en unos 5 o 10 minutos va a aparecer publicada, que no me recuerdo exactamente a qué hora le di que se publicara, pero pues solo para que ustedes tengan una idea que sí van a estar los 2.5 pendientes. Pero entonces ahí los contestan al finalizar la clase. Gracias. Muy bien, solo estoy tratando de proyectar aquí, vamos. Resulta compartir ventana.
Ok, yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, ya estamos acá. Ok, pues según yo, ya estamos, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, vamos a ver. Bueno, pues retomando el tema de la propiedad industrial, no sé si recuerdan que recalcamos mucho, ¿verdad? Que la propiedad industrial, pues, deviene de la propiedad intelectual. Y pues esto lo vimos a grandes rasgos. Entiendo que ya la presentación la tenían desde la vez pasada. Entonces, voy a ir saltando un par de cosas solo a manera de retomar lo que habíamos ya platicado. Y es que yo les hacía aquí la anotación, ¿verdad? Que en un mundo tan globalizado donde nosotros innovamos de forma tecnológica, hay obras que trascienden fronteras, pues la propiedad intelectual en general se ha convertido en un comercio bastante importante para el progreso humano y en un derecho sumamente interesante y también abarca varias cuestiones de las cuales empezamos a hablar en la clase pasada. Eh, Al final de cuentas, la propiedad intelectual tiene que tener mecanismos de protección para las invenciones, las marcas, diseños, obras artísticas, porque si no, pues quedarían siempre vulnerables a una copia, a una apropiación indebida, lo que va a desincentivar la innovación y pues obviamente debilita el crecimiento económico. Y pues la mayoría de estados han especificado que digamos, para su legislación, la propiedad intelectual no solo es un derecho privado, sino al final es una necesidad colectiva, ¿verdad? Es una necesidad ya social. Y de ahí nace la importancia de organismos internacionales con base a esta rama, ¿verdad? Y hablamos de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un organismo especializado de la ONU, ¿sí? Que su función es promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo a través de tratados. Y tenemos aquí como por ejemplo el Convenio de París. El Convenio de París, que es bastante utilizado para esta rama, es la que también en nuestra legislación pues respeta, porque es un convenio suscrito por el Estado de Guatemala y ratificado, ¿verdad? Suscrito y ratificado. Y el Convenio de París es, justo lo abarcamos la clase anterior, que es el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Y bueno, hay también cierta legislación adicional, van saliendo clasificaciones, estas administran, por ejemplo, los registros de forma internacional, tratando de unificarlos para que de forma globalizada podamos entender la clasificación de marcas, diseños, patentes. Y les ponía también el ejemplo que si una empresa guatemalteca quiere registrar su marca en varios países, lo puede hacer a través del sistema de Madrid, que se administra bajo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y luego teníamos la Organización Mundial del Comercio, que pues establece, es también vinculante para el tema, porque es una organización que establece los estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual. Y esta institución regula el comercio internacional entre países, ¿sí? A nivel general. Entonces, pues, de ahí es que digamos, se busca que haya seguridad jurídica en el comercio internacional y que la propiedad intelectual no se use como barrera injusta. Entonces, les ponía también el dato práctico que Guatemala, como miembro de la OMC, debe garantizar que sus leyes cumplan con los estándares de la ADPIC, de la ADPIC, que yo les ponía
que son los acuerdos. Permítanme un momento, yo creo que no. Bueno. Bueno, pero estos acuerdos sobre la ADPIC que yo les ponía aquí, las siglas en inglés son TRIPS, pero el acuerdo de ADPIC significa acuerdos sobre los aspectos, sí, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, ¿sí? Y estos pues contemplan unos estándares mínimos para la concesión o para el otorgamiento de patentes en todos los campos, por lo regular, pues tecnológicos, por ejemplo. Y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial nos da una definición de lo que se entiende por propiedad industrial. Y bueno, aquí digamos, engloba o hace la definición de lo que conforma la propiedad industrial, que son las patentes de invención, los modelos de utilidad, dibujos, modelos industriales, marcas de fábrica, comercio, marcas de servicio. Y bueno, así en lo sucesivo, específicamente en el artículo 1. Y tenemos también que, recuerdan, pues la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y derechos conexos y propiedad industrial. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en la propiedad industrial en esta clase que protege la innovación en cuanto a la industria y el comercio, ¿sí? Es algo que nosotros estamos muy familiarizados ya el día de hoy. Todo es una marca, todo tiene una patente, un diseño, un logotipo, una frase, un signo distintivo. Y también otras figuras que son bastante interesantes, como los modelos de utilidad, secretos industriales. Y en Guatemala tenemos nuestra ley atinente a la materia, que es la Ley de Propiedad Industrial, y pues su reglamento. Nosotros hablábamos siempre del reglamento, que es la forma en que y la ley se va a aplicar, ¿verdad? Y bueno, tenemos como característica de la propiedad industrial que sea la exclusividad sobre ese derecho, ¿verdad? Si yo soy propietario industrial, yo tengo uso exclusivo sobre mi invención, ¿verdad? Tenemos la territorialidad, que en el caso de la propiedad industrial opera de forma nacional, ¿sí? Requiere un registro en cada país. Yo recuerdo que la clase anterior, muchos de ustedes hacían esa reacción de, la gran, ¿y por qué se requiere en cada país? Pero realmente el tema es que no hay una forma unificada más que la que vimos, digamos, respecto al sistema que administra la OMPI, sí, pero eso es en cuanto a una marca, ¿verdad? Tenemos, o sea, el ejemplo de una marca, pero realmente ustedes se imaginan que para poder tener el registro en todos los países sería pues, casi imposible, y esa es nuestra reacción. Pero a medida también que va cobrando notoriedad o importancia, reconocimiento, se va volviendo también de uso general. Entonces se entiende que ya la marca no es tan global, ¿sí? Que ya no va a tener cierta obligatoriedad, por decirlo así, de inscripción, pero debido a su vasta notoriedad, ¿verdad? Yo creo que les comentaba el caso de un parque que había mandado a imprimir pues unas cuestiones, ¿verdad? Una experiencia que yo tuve. Era un parque, solo permítame un segundo, permítame solo un segundo.
Disculpen, perdonen. Pues les hacía referencia al caso sobre el parque que teníamos aquí en Guatemala, que era sobre los dinosaurios, ¿verdad? Y que cómo es que el registro de, sí, era el registro de propiedad intelectual que les había denegado la inscripción del logotipo, porque era muy parecida a una marca que ya pues era global, ¿verdad? Entonces tal vez la marca y el logo no estaban propiamente inscritos en Guatemala, que yo la verdad que creo que sí están inscritos, pero no tengo presente el dato ahorita. Pero yo creo que sí, Universal, yo creo que sí es de Universal aquí esa la marca, pero fíjense que el registro lo venía porque es altamente reconocido, ¿verdad? Reconocía la marca y el logotipo. Y vamos a ver que ante esa globalidad de reconocimiento, vamos a tener una protección especial. E incluso hablamos que si, por ejemplo, yo me inscribo mi marca, hay que estarla renovando, ¿verdad? Porque tiene un plazo pues, de inscripción que es renovable de forma indefinida, pero en el caso que yo no la renueve y alguien más desee inscribirla porque no está vigente, ¿verdad? La inscripción de la marca, entonces ya pues seguramente el registro de propiedad intelectual lo tendría que denegar, ¿verdad? Al final de cuentas, fíjense que sí se da esa cuestión que uno tal vez ahí por estar de vivo quiere inscribir, por ejemplo, una marca alta, de alto reconocimiento y resulta que ya está, pues ya no está vigente. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos inscribir esa marca, sí se podría, ¿verdad? O sea, sí se podría. Sin embargo, el registro lo que tendría que hacer es denegar esa inscripción, ¿verdad? También tenemos que las figuras van a depender, van a tener ciertos plazos y van a ser dependiendo de 10 a 20 años. Obviamente el registro obligatorio ante el registro de propiedad intelectual en nuestro caso. Y las figuras, o digamos la propiedad industrial, ¿sí? Sus instituciones son transferibles mediante una cesión o licencia. Solo permítanme un segundo más, perdón. Mil disculpas, por aquí estaba teniendo unos inconvenientes, ya está solucionado. Bueno, y esta última es bastante interesante porque les quiero hacer alusión, les quiero hacer alusión que se han dado cuenta, por ejemplo, que hay cierto tipo de licencia para distribuir productos, para fabricar productos, o yo le cedo también a alguien el derecho de mi propiedad industrial, ¿sí? Para que haga uso de ella. En el caso de la licencia es muy interesante porque al final, digamos que eso logra que se pueda abarcar digamos, el mercado a nivel global y la variedad se pueda abarcar. Ustedes piensen, por ejemplo, en una distribuidora, digamos, de celulares y en el caso de Apple, por ejemplo, que Apple aquí en Guatemala no opera, aquí en Guatemala no opera Apple, pero tiene tiendas que, bueno, vamos a ver también los contratos sobre eso, ¿verdad? Que son contratos de franquicia, contratos de know-how se le llama, joint venture también se le llama en inglés. Estos contratos, digamos que dan la licencia para un cierto tipo de distribución, de venta de esos productos. Al final, creo que ustedes han visto que
por ejemplo, aquí en Guatemala, iShop lo que dice es que venden los productos de Apple y ponen en un apartado que son distribuidores oficiales, ¿verdad? Porque tienen que tener ciertos permisos y en el caso específico, pues, licencias, ¿verdad? Y como les digo, pues la legislación, aquí les hago yo la acotación de la legislación aplicable. Tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí leímos el artículo en la clase. Recuerdo, también tenemos el Código de Comercio de Guatemala y nuestra ley y el reglamento. Internacionales también, pues el Convenio de París, el acuerdo que les mencionaba sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio de la OMC. También en cuanto a patentes, por ejemplo, existe un tratado de cooperación en materia de patentes, los sistemas de clasificación, por ejemplo, de marcas, bueno, va a depender también de productos y servicios, de marcas, los registros en todo digamos, los registros, pues sí, en todo el mundo, utilizan ciertas clasificaciones y son unificadas, ¿verdad? O sea, se van actualizando estas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, se encuentra el sistema de clasificación de NISA, el sistema de clasificación de Locarno. Y les hacía mención a estos sistemas, creo yo, a un grupo, la clase anterior, porque, por ejemplo, si ustedes van a inscribir una marca, se habla sobre la clasificación y entonces es una marca para un producto, para un servicio. Y entonces en esta clasificación se divide o se subdivide más bien en clases. Y la clase 1 va a ser para textiles, la clase 2 va a ser para, por ejemplo, bebidas. La clase 3 va a ser para comida rápida, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, con base a cada clase es que se va a inscribir la marca que ustedes están solicitando, pues, el reconocimiento, ¿verdad? La protección. Y así se va por clases, de la 1 hasta, yo creo que son 800 clases en la clasificación de LOCAR. Y bueno, ya entrando en materia en cuanto a Guatemala, tenemos la ley de propiedad industrial y esta regula patentes, marcas, nombres comerciales, lemas también, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales, competencia desleal. Y contiene disposiciones, yo les ponía sustantivas, que más que todo son los derechos que se tienen en cuanto a la vigencia de estas figuras, ¿sí? Y yo les ponía también aquí, por ejemplo, los artículos, ¿verdad? Donde se encuentran en cuanto a la vigencia de patentes, las licencias obligatorias e incluso medidas cautelares en el proceso de inscripción, ¿verdad? Todo este trámite, recuerden que es ante un registro público y es un procedimiento administrativo. Y pues el reglamento de la ley de propiedad industrial nos va a dar la pauta para poder desarrollar y también poder aplicar esta ley. Recuerden, es un instrumento emitido por el organismo ejecutivo. Sus artículos nos explican cómo se tramitan las solicitudes ante el registro de la propiedad intelectual. Vimos que el registro de la propiedad intelectual formaba parte de un ministerio, ¿verdad? Si recuerdan bien qué ministerio era, alguien que lo ponga ahí en el chat recordará que hablamos de eso y de cómo es que, por ejemplo, pues se crea la ley, pero por ejemplo, si no estaba operando el registro anteriormente, que este fue el caso de la ley, esta ley crea el registro, entonces, valga la redundancia, pues a efecto de registrar todas estas figuras, se crea el procedimiento a partir de la ley y sobre todo el reglamento, ¿sí? De cómo es que se tramitan detalladamente las solicitudes ante el registro de propiedad intelectual. Y bueno, ahí les ponía yo unos artículos clave.
Y en cuanto a las figuras de propiedad industrial, bueno, como les digo, tenemos las marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales. Y aquí pues les ponía también la vigencia de cada figura. Y si se dan cuenta, permítame, ahí está. Y si se dan cuenta, en el caso de las marcas son 10 años renovables. Las patentes son patentes de invención, ¿sí? Y la vigencia es de 20 años, pero es improrrogable. Esto quiere decir que no es renovable. Son 20 años para el uso exclusivo y protección de esa patente de invención y no es renovable. Alguien que quiera participar, que se le ocurra por qué es que no es renovable una patente. ¿Alguien se le ocurrirá? ¿Alguien tendrá una idea? Lick, tal vez porque, buenas tardes, tal vez Buenas porque tardes. no digamos, puede haber otra empresa con un nombre idéntico. O sea, no pueden haber dos empresas de la misma, con el mismo nombre exactamente consignado, o sea, con los mismos datos. Ok, digamos que eso tal vez aplica más para las marcas, ¿verdad? Porque las marcas o, por ejemplo, los diseños industriales abarcan los datos o la forma en la que operan o se van a dar a conocer las empresas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero las patentes, digamos, van, si quieren, solo para que tengan un poco la idea, que las patentes son las invenciones nuevas de un producto o un procedimiento que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles para poder aplicarlos de forma industrial. Entonces, una invención nueva de un producto, ustedes, estoy muy seguro que en el día a día pueden ver muchas patentes reflejadas. Sí, así es, Luis. Muchas gracias. Van a haber muchas patentes reflejadas, pero realmente todo lo que se usa en la actualidad, un celular, o sea, una, un dispositivo, una alusión, pues la verdad que cualquier cosa por lo regular suele tener una patente. Y esta, luego de la vigencia que establezca la- el país, ¿verdad? La legislación de cada país, por lo regular y siempre pues se establece también con el Convenio de París que las patentes no van a ser, o sea, digamos que esa protección no va a ser renovable porque se entiende que esa innovación va a ayudar al desarrollo de de la sociedad. Entonces sería como muy, digamos, egoísta que esa persona se quedara con la patente y solo esa persona pudiera utilizarla, por ejemplo, ¿verdad? Aunque se le reconozca dueño, ¿verdad? O dueña de la patente. Y como nos puso Luis, pasa a ser de dominio público. Aquí nos hace Luis lado que esto aplica también para la música y uso de imágenes. Es correcto que esos son derechos de autor y derechos conexos. Luego de cierto tiempo, y eso lo establece también la ley, la legislación internacional, la ley, perdón, nacional y también los tratados en esa materia, que ya pues luego de cierto tiempo, digamos, en el tiempo en el caso de las obras musicales o literarias, pasa a ser, digamos, de dominio público. Pero fíjense que en el caso de derechos de autor,
Y derechos conexos es muy prolongado ese tiempo, ¿verdad? Porque pueden pasar hasta 100 años y todavía es parte de... Yo no sé si se han dado cuenta que ahorita han sacado películas como de miedo, de dibujos, de caricaturas, de dibujos animados, pero que ahora son de miedo. Y se me ocurre el caso de, por ejemplo, de Winnie the Pooh. Y es que los derechos de autor y derechos conexos, en el caso de Winnie the Pooh, recuerdo que vencían, yo no sé si eran en el 2010, pero eran 100 años a partir de la muerte, si no estoy mal, no sé si era de Walt Disney, la verdad que no lo tengo muy presente, pero pasó a ser de dominio público. Entonces realmente cualquier persona ya podría hacer uso de esa obra como tal para, pues, fines comerciales. Y como bien nos indica Luis también, por ejemplo, la primera imagen de Mickey Mouse ahora es de dominio público y la imagen de Mickey Mouse que nosotros vemos el día de hoy, pues justamente no es la primera imagen como tal. Entonces ya hay pues muchas otras productoras que no son Disney, por ejemplo, que utilizan esa imagen porque pasa a ser de dominio público. Pero eso es de derechos de autor y derechos conexos. En el caso de las patentes, que son patentes de invención, les pongo un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que no existen, bueno, eso ustedes hagan de cuenta que estamos en los años 1900, ¿verdad? Y todavía no han entrado las computadoras como tal, los ordenadores, los portátiles, digamos, pues no, o sea, me refiero a ordenadores portátiles que son para uso exclusivo doméstico, ¿verdad? No existían esos ordenadores, entonces se utiliza y protege con una patente de invención que en el caso de Apple, por ejemplo, crea creo que fue la Apple, no me recuerdo cómo se llamaba la primera computadora que ellos crearon. No, yo creo que no tenía el nombre de MacBook, pero, o bueno, tal vez sí, no recuerdo bien, pero esa patente de invención, pues obviamente la inscriben como por el tiempo en el que ellos ¿verdad? Lo van a proteger. En el caso aquí de Guatemala, por ejemplo, que Apple hubiese nacido aquí en Guatemala, entonces tiene una vigencia de 20 años, esa patente de invención, esa computadora que se creó. Pero se entiende que en 20 años, en el transcurso de ese tiempo, va a ser exclusiva de ellos esa patente de invención, pero luego pasa a ser de dominio público, es decir, que luego de ese tiempo las personas van a poder hacer uso de esa patente de invención para fines comerciales sin ningún tipo de inconveniente legal, ¿verdad? Porque al final siempre lo tenemos que trasladar al plano legal. Ahora bien, fíjense que hay ciertas cuestiones con las legislaciones de otros países. Y es que si ustedes piensan por ejemplo, en los videojuegos, esos son derechos de autor y derechos conexos también, pero muchos videojuegos son ligados a patentes, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo el caso de Pokémon, lo tengo muy presente porque hubo un videojuego que causó mucho revuelo hace un par de años, no sé si fue el año pasado, la verdad, que hubo hasta una batalla legal porque Nintendo, se imaginarán, Nintendo la reconocen como la corporación de las demandas, porque demanda a todo mundo Nintendo. Y por copias, por usos de patentes que son de ellos. Entonces, ellos, recuerdo que demandaron a una productora de videojuegos el año pasado. Estos años, como les digo, este par de años que no recuerdo, yo estoy seguro que fue el año pasado, sí, fue el año pasado. Pero
Sacaron es que no tengo los nombres, pero sacaron un videojuego muy parecido a Nintendo. No sé si aquí habrá algún fan de Nintendo, de Pokémon. Sacaron un juego parecido a Pokémon y digamos que la dinámica del juego era capturar como criaturas, ¿verdad? Capturar criaturas respecto a los... no eran Pokémones porque no podían llevar ese nombre, porque ese nombre sí es una marca Pokémon. Entonces no pueden llevar ese nombre, pero le pusieron, digamos, ¿saben qué? Mejor voy a buscar el nombre del juego. Vamos a ver, juego parecido. Vamos a buscar. Para que lo para que lo busquen y pues si les llama la atención, lean del caso porque es muy curioso. Y pueden poner demanda a Nintendo. Sí, Pal World se llama. Entonces, no sé, el videojuego se llama Pal World y las criaturas para atrapar se les llaman Pals. O sea, no son Pokémones, pero el tema es que eran muy parecidos a los Pokémones. Entonces este videojuego Pal World, que dicen que muy bueno, por cierto, para las personas que tal vez sí, aquí hay personas que lo han jugado, dicen que es muy bueno y que eso es lo que debió haber hecho Nintendo, porque el juego, digamos que era un tipo juego de Pokémones, pero con armas, y hasta los Pokémones pueden usar armas y que era súper entretenido, que es lo que yo tengo entendido. Y por eso fue como el revuelo de Nintendo, porque fue un éxito. Entonces todo el mundo fue, digamos, el juego número 1 por varios meses en muchos países. Y obviamente Nintendo se molestó un poco por el uso o diseño similar del videojuego, pero fíjense que una de las demandas que interpuso Nintendo fue porque estaban haciendo uso de una patente que tiene registrada Nintendo. Y es que ellos indicaron que eran inventores de una dinámica virtual, o digamos que lo proyectan en lo virtual, pero en la realidad es que ellos eran dueños de la patente de invención por la que un sujeto, ¿sí? Entiéndase, una persona humana, tiraba un artefacto de forma circular, así como se lo estoy contando, de forma circular a una criatura con el fin de atrapar a esa criatura y que se quedara dentro de esa, ¿verdad? De ese aparato circular. Entonces, lo que pasaba en este videojuego es que hacían exactamente la misma dinámica para atrapar un Pokémon, digamos, como lo había manejado Nintendo, y de hecho tuvieron que cambiar. Eso sí recuerdo perfectamente que una de las medidas fue que tenían que cambiar esa dinámica para atrapar a los Pals, ¿verdad? En lugar de Pokémones, pues no se llaman Pokémon, se llaman Pals. Entonces, pues ese, por ejemplo, fue una disputa de una patente y me pareció bastante interesante porque Nintendo hacía referencia a esa patente que ellos tenían respecto a esa dinámica, ¿verdad? De atrapar. Uno no creería, pero hay patentes hasta de ese tipo, por ejemplo. ¿Y ustedes se imaginan ser dueños de esa patente? Que yo le tiro un artefacto. Yo creo que todos sabemos más o menos cómo funciona lo de los Pokémon. Yo le tiro una Pokébola, ¿verdad? Un artefacto ahí circular para que se quede atrapado el Pokémon, y pues resulta que Nintendo es patente casi que de esa dinámica o de esa mecánica más bien en abstracto. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo. Vamos ahorita a entrar ya en definitiva con las figuras de la propiedad industrial. Las marcas, tenemos en el artículo 4 de la ley que es todo signo visible que se distingue, y creo que alguien había levantado la mano pero la bajó, pero perdón, la marca es todo signo visible que se distingue productos o servicios en el mercado. Y aquí les pongo yo los ejemplos. Todos conocemos marcas, todos hemos escuchado de cualquier marca en general. Son nombres, logotipos, figuras, combinaciones de colores, envases distintivos.
el envase de la Coca es una marca, el envase, por ejemplo, aquí seguramente habrán a quienes les guste este chocolate Toblerone, que se llama, ¿verdad? Sí, el Toblerone, que es es una figura con forma de... Es un chocolate que tiene la figura de un triángulo. Pues es tridimensional, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa forma del empaque y todo, pues es una marca y una marca y también un signo distintivo como tal. Y hay ciertas limitaciones a cada, digamos, a cada figura. En el caso de las marcas, está regulado en el artículo 7, pues no pueden registrarte signos engañosos, contrarios a la moral o que sean confundibles. Por ejemplo, había también aquí contrarios a la moral. Puede ser, por ejemplo, con el tema de la discriminación. Hace varios años hubieron unos inconvenientes aquí en Guatemala porque recuerdo que había una marca que estaba inscrita en el registro y se cuestionó bastante esa vez que esa marca fomentaba la discriminación y era una marca que vendía, recuerdo, creo que eran carteras de mujer, pero artesanales, ¿verdad? Bueno, realmente creo que era así que de accesorio de mujer, pero era carteras, yo no sé, tenía el nombre, recuerdo que era temas de discriminación, pero tenía el nombre de Marías, bolsas, Marías, no sé si era Marías Bags, la verdad, algo por el estilo, y tuvieron problemas porque se les cuestionaba bastante sobre el tema de la discriminación. Entonces, por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual uno podría inscribir una marca que sea, por ejemplo, eh, que yo le quiera poner a un, ¿qué les puedo decir? A una tienda, ¿sí? Una tienda de cigarros electrónicos y ponerles los marihuanos. Eso seguramente el registro de propiedad intelectual lo va a rechazar, porque sería contrario a la moral. O, pues si es confundible con otra marca que es de notoria, eh, de notorio reconocimiento. Coca-Cola, por ejemplo, que sea en lugar de Coca-Cola con las C, ¿verdad? Normales, sea Coca-Cola con K. Eso seguramente también lo van a rechazar. Y bueno, el tema es que para esta protección, ¿verdad? Lo que se busca es que la persona que sea el titular de la marca tenga el uso exclusivo y el derecho también, pues obviamente, de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares. Fíjense lo importante que es eso. Porque ustedes van a estar amparados de que una persona no utilice exactamente la misma marca, porque puede ser un nombre, un logotipo, una figura, combinación de colores, que sea el mismo o que sea similar. Y con eso hay mucha subjetividad. Ustedes vieran los casos a veces que llegan al registro y que seguro los ponen pues bastante en duda, pero al final es... Buenas noches, perdón que lo Buenas noches. interrumpa. Sí, Perdón, estoy tratando de seguir la lectura con el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. En el caso de la número 7 no habla específicamente de eso. No sé si yo estoy equivocado, tal vez me perdí, pero estoy leyendo representación y ahí me habla de limitaciones y me tira al artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces no sé si tal vez yo estoy equivocado con respecto a mi ley. No, ahorita le digo, vamos a ver, porque tal vez los pude ver. Ahorita le digo. Ahí está.
ahorita le digo, no sé quién no vi la verdad quién me está hablando, pero creo que es Marco Antonio, licenciado. Marco Antonio, ¿verdad? Muchas gracias. Gestión. Sí, puse el artículo 7, pero... Vuelvo a decir, puede ser que yo esté equivocado porque tal vez estoy en la propiedad industrial. No sé si es lo mismo, por eso yo digo, me siento perdido. Y perdón por decirlo, pero prefiero ponerme en contexto, ¿verdad, Lick? No, muchas gracias. Sí, yo creo que me equivoqué, porque no, pues obviamente no es el artículo 7 de las limitaciones, pero esas, por ejemplo, quedan, aquí están en el artículo 21, digamos, en el tema de... Sí, yo puse ahí otros artículos, creo yo, pero yo se lo voy a componer. Cuando hablamos del artículo 21, estamos hablando de las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Sí, es correcto. Es correcto. Y justamente se hace alusión, por ejemplo, que una marca no puede ser idéntica o similar a otra, ¿verdad? Sí. O sea, una marca que quiera inscribir un tercero no puede ser idéntica o similar y establece los parámetros, ¿verdad? De cómo es que podría ser similar en el tema de las marcas. Entonces, por ejemplo, en la literal A del artículo 21 se hace alusión a que si va a ser para los mismos o similares productos y servicios, se entiende que no podría hacer un signo idéntico o pueda tener una marca similar o una expresión de publicidad comercial pues ya registrada anteriormente por otro tercero, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo que en cuanto a Coca-Cola, por ejemplo, con K, pues es que no se podría inscribir. Fíjense que muchas gracias ahí por la observación, porque el artículo, fíjense que se me habrá ido, pero yo les voy a cambiar los artículos, ¿oyeron? Y ahí se los pongo ya bien. Se les mando de nuevo la propiedad, la presentación con los artículos específicos de la ley de propiedad industrial. No sé por qué puse yo esos artículos. Pero fíjense que yo recuerdo haberlo revisado. Puede hacer que esto también, porque la verdad que les voy a ser muy franco. Yo hice la presentación y luego la pasé como que pues a figuras. No sé si eso, el texto o algo habrá cambiado, pero según yo no. Pero muchas gracias por la observación. Yo ahí lo reviso y ya les paso corregido el tema de los artículos. Al final de cuentas, realmente es para que ustedes, pues, obviamente tengan ahí la idea, ¿verdad? Y en el caso, hombre, es que ya me dio ahí. Fíjense que yo lo revisé. Pero bueno, sí. En el caso de la vigencia son, para las marcas, es el artículo 31. Y como lo establece el artículo 31, es la vigencia por 10 años a partir de la fecha de la inscripción. Y bueno, se puede renovar de forma indefinida por periodos iguales sucesivos de 10 años. Luego tenemos el Convenio de París. El artículo 6 les puse yo. Y este artículo 6 tiene varias, se divide en varios, ¿verdad? El artículo 6, luego se va al artículo 6 bis,
¿verdad? Entonces, pues realmente son artículos que son bastante extensos porque establecen específicamente los parámetros en los que se puede entender cómo es que va a ser, y si es, por ejemplo, idéntico o similar, el signo, la expresión, la marca, el logotipo. Y que todo esto al final, como les digo, es un examen que hace el registro, ¿verdad? Entonces, son bastantes criterios y obviamente el registro tiene que actuar con base a la ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si les van a rechazar una inscripción porque es similar a una marca que ya está inscrita bajo el mismo servicio que ustedes quieren inscribir, entonces seguramente les van a decir, miren, no es admisible conforme la literal A del artículo 21 de la ley de propiedad industrial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que las patentes en el artículo 39. Sí, fíjense que yo coloqué otros artículos, no sé por qué, pero se los voy a cambiar, ¿oyeron? Qué pena, la verdad. Yo creo que no me he dado ni cuenta. Pero bueno, la definición como patente se entiende que son invenciones nuevas de un producto o procedimiento que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Como requisitos tiene que tener novedad, tiene que ser, pues, a nivel inventivo, ¿verdad? Es decir, es nuevo, innovador, novedoso, como quieran llamar ustedes, que no exista previamente y que tenga una aplicación industrial, ¿sí? ¿Alguien podría darme algún ejemplo? ¿A alguien se le ocurrirá algún ejemplo? No sé si a alguien se le ocurrirá algún ejemplo. Pero miren, al final realmente todo es una invención, o sea, y para eso se requieren pues las patentes que me protegen a mí como inventor, ¿verdad? Pero puede ser desde el teléfono, ¿sí? Sí, sí. Cuando hablamos de patente, es el artículo 103 de la Ley de Propiedad Industrial, ¿verdad? No. Sí, 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 sí. Estamos, Aquí. Uh-huh. habla específicamente de cómo solicitar una patente, que podrá ser una persona individual o jurídica, y la solicitud de patente de invención deberá presentarse al registro y deberá contener los siguientes datos según los incisos A, B y C. Esto, como usted bien decía, pues el invento de cualquier producto, mesa, silla, un carro o el diseño de algo, pues es lo que pretende proteger la patente. Trato de entenderle, perdón, pero que como estaba algo perdido, no sé si por ahí va la situación. Sí, muchas gracias, Marco, sí, le agradezco mucho. Y justamente, por ejemplo, ahí les voy a corregir yo la presentación, pero para que ustedes tengan ahí, digamos, mi idea de ponerle los artículos era para que ustedes pudieran ubicarlos de forma rápida. Y justamente en el artículo 91 se hace alusión a lo que la ley entienda que no constituye una invención, ¿sí? Y, por ejemplo, no podríamos decir que yo me encuentro una piedra, entonces la quiero proteger, ¿verdad? No va por ahí la materia, ¿verdad? Y justamente el artículo 1 refiere que no constituyen invenciones, pues todos esos aspectos. Por ejemplo, y fíjense interesante porque en el artículo, en el literal D, se hace referencia que no se va a comprender como una invención las teorías científicas y los métodos matemáticos, imagínense. Y bueno, ahí hace referencia a muchísimas
formas, ¿verdad? Que no se entiende que son innovadoras o de invención. Y pues existen los simples descubrimientos. No voy a decir yo que descubrí el agua, o sea, el agua ya existía. ¿Quién la creó? ¿Quién la inventó? Ya quedará ahí a su creencia. Pero realmente el agua, uno no puede atribuirse inventor del agua, ¿verdad? O sea, ese es un poco el ejemplo. Entonces tiene que ser novedoso, ¿sí? Tiene que ser de aplicación industrial. Ustedes se imaginan tener la patente de invención del agua, haber inventado el agua, no existía el agua, y ustedes la crean, ¿verdad? Por eso, no por nada existe el dicho ese de que inventó el agua azucarada, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, las creaciones puramente estéticas, obras literarias, artísticas, procedimientos biológicos, que miren, realmente la materia que no constituye invención es bastante interesante, pero va un poco de la mano en cuanto a lo que uno de verdad pues simplemente no inventó. Ahora bien, yo les hacía referencia a las teorías científicas y los métodos matemáticos porque realmente sí son, o sea, yo me puedo inventar una teoría científica, pero pues no, por eso quiere decir que exista, ¿verdad? Por eso se hace referencia a que no es una invención, ¿verdad? No es innovador. Y existen muchísimas teorías, ¿verdad? Que luego pasan a ser leyes, como en el caso de Newton, por ejemplo, que eran teorías y pasaron a ser leyes. Hay otras teorías que quedan siendo como teorías, pero no constituyen una invención como tal. Y también en el artículo 92 se hace referencia a que se encuentra excluido de patentabilidad. Y ahí desglosa cómo es que se establece que no pueden ser patentados, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner, les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Aquí en la literal A establece que los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, ¿verdad? Uno no puede, por ejemplo, hacer o pretender querer patentar una forma nueva de operar el corazón, por ejemplo, ¿verdad? Corazón así, una operación a corazón abierto. Entonces, todas estas cuestiones, por ejemplo, que son médicas, son bastante cuestionables porque cuando a una persona, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad una enfermedad terminal, bastante ay Dios, se me fue la palabra, pero no sé si han visto esos casos donde la gente busca otras opciones, busca alternativas y les dicen claramente que, por ejemplo, si va a intentar esa forma de tratamiento, operación, de cirugía o terapia, no son muy recomendadas porque no existen muchos estudios que respalden, ¿verdad? Que respalden y que van a tener como tal esa patente, esa responsabilidad de decir yo soy el creador de operar de cierta forma, entonces a mí me van a atribuir y solo a mí me pueden dar, por ejemplo, yo soy el dueño de la patente, entonces solo yo puedo operar de esa forma. No se puede, como les digo, pues crear una patente sobre eso. También, por ejemplo, se hace alusión a una explotación comercial que fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales, gente. Y también que
una invención cuya explotación sería contraria al orden público, por ejemplo. Yo siempre hablo del tema, porque aquí es ilegal, el tema de las drogas. Entonces, no puedo pretender tener una patente que sea al orden público, como por ejemplo la patente que yo inventé. Bueno, fíjense que de hecho ya nos estamos sacando un poco el tiempo, pero de hecho, no sé si alguien habrá visto alguna serie de estos narcotraficantes a quienes a los mexicanos se les atribuye que de alguna forma lograron poder, digamos, modificar o cambiar algo de la planta de la marihuana para que pesara menos. Eso realmente es un mito, eso en teoría no existió, pero así lo sacan ciertas series y ustedes imaginan que existiese esa patente, pues, para poder hacer que la mercadería, la mercancía les pesara menos y entonces la pudieran transportar por tierra, por mar, tierra, aire y pesara menos y entonces pudieran pues ingresar más. Por ejemplo, una patente no se podría. La explotación sería contraria al orden público. ¿Sí? Y yo les ponía el artículo 41, pero obviamente no es el artículo 41, yo se los voy a modificar. Yo lo que es que, fíjense que les quisiera hablar de tanto, pero es que el tema es muy, 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 muy extenso. Entonces como que lo vemos así, a grandes rasgos, y por eso mi intención era ponerle los artículos para que ustedes los pudieran tener ahí a la mano. Pero el tema de la patente es para que sea de uso exclusivo la explotación de esa invención, o pues autorizar a terceros por medio de concesiones o licencias. Y también, bueno, la vigencia, como les decía, son 20 años improrrogables desde la fecha, ¿verdad?, de la inscripción o de la presentación. También tenemos los modelos de utilidad. No le vayan a hacer casos a los artículos porque los puse mal por ende, ¿verdad? Sí. Pero solo quiero ver... Sí. Justo esa era mi pregunta con respecto a como ya pues la clase nos avanzó bastante y es poco el tiempo que nos queda, ¿verdad? Pues desde qué artículos pudiéramos realmente comenzar a leer. Entiendo que podría ser todo, pero para tener algo específico e ir abarcando, ya que pues ya ve que este tiempo para el examen final pues es bastante corto, entonces para tener bastante claro a qué nos podemos ir dirigiendo, entonces. Sí, con gusto. Yo les voy a cambiar los artículos y les voy a hacer, digamos, alusión que para términos del examen, más que todo, serían las figuras de la propiedad industrial y también, miren, las figuras. Pero lo que pasa es de que yo les tendría que poner los artículos específicos, ¿verdad? Pero en la ley realmente está en el índice, ¿sí? Y yo les podría ya cambiar los artículos para que los tengan con exactitud. Pero si hablamos para efectos del examen, ¿verdad? Para efectos de evaluación, lo que pasa es que no les quiero decir que no es que no vaya a venir, pero a ver, tampoco es que vamos o sea, es más que todo de lo que yo les hable aquí en la presentación, ¿verdad? Realmente no les vamos a preguntar algo que sea, por ejemplo, del artículo cabal de lo que hablábamos, ¿verdad? De alguna literal de rechazo, por ejemplo, que la marca sea
la misma. Entonces, les preguntemos, ponga usted un ejemplo, ¿verdad? O qué materia no constituye invención conforme al artículo 91. No es esa nuestra intención al evaluar este tema, por ejemplo, sino más que todo que ustedes tengan claro qué es la propiedad industrial, o sea, la definición. Los organismos internacionales es algo para que ustedes lo vean, se familiaricen con eso, vean lo importante que es a nivel mundial. Luego, pues como les digo, lo que tengan ustedes claro, el tema de la propiedad industrial, qué es lo que protege y cuáles son las figuras de la propiedad industrial, las marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad, secretos industriales. Eso es realmente en nuestra legislación. Yo les cambio los artículos, ¿verdad? Para que los tengan a la mano. Sería bueno que pudieran realmente para poder... Miren, es que este tema yo creo que podría hasta dividirse en dos cursos, ¿verdad? O sea, derecho de propiedad intelectual, porque así se abarcaría, ¿verdad? Derecho de propiedad intelectual 1 y derecho de propiedad intelectual 2, ¿verdad? Uno es de derecho de autor y el otro es de propiedad industrial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente para nosotros poderles evaluar es solo que ustedes tengan claro qué es una marca, qué es una patente, ¿verdad? Tal vez ya la próxima clase terminamos de ver qué son los modelos de utilidad, diseños industriales, los secretos empresariales. Como les prometo que les cambio lo antes posible los artículos, y también pues aquí realmente está también un cuadro donde yo les hacía esa comparación, pero está la dinámica de casos, ¿verdad? Que ya luego lo vamos a ver y que ustedes vayan tomando esa familiaridad para poder distinguir y ver cómo sería ya para la práctica y la lógica de las marcas, por ejemplo. Esto es algo que tal vez ya podríamos ver que una empresa guatemalteca se debe registrar. Estamos hablando del mismo rubro, ¿verdad? De café del Bosque, pero ya existe Bosque Café, ¿verdad? Entonces, ¿será que podría registrarse esta marca? En el caso que sí o no, pues, ¿qué criterio para ustedes debería aplicar el registro? Eso es más que todo lo que pretendemos que ustedes aprendan, ¿verdad? Y efectos de examen, y al final nos interesa bastante que ustedes puedan asociar estas figuras, ¿sí? Esta rama del derecho, con los contratos que vamos a ir viendo, porque aquí entra mucho a cuenta el contrato de franquicia. Hay otro contrato que se denomina joint venture, y también know-how. Entonces, y va de la mano con la propiedad industrial. Entonces, solo es para que ustedes entren en materia, no se me van a preocupar mucho, ¿verdad? Pero eso, yo les pido ahí perdón porque ya son las 6:58. Hubiese querido terminar muchísimo antes, y no, pues lo vamos a seguir viendo en la otra clase, ¿verdad? Así que váyanse tranquilos, lo vamos a ir viendo en la otra clase. Si pueden ir adelantando un poquito con la lectura de la presentación, y si tienen dudas y eso, las discutimos en la próxima clase y ya se las mando yo. Sí, se las mando corregidas. Consulta. ¿Cuándo va a enviar usted las diapositivas para empezar a darle lectura? Yo esperaría que hoy se los mando. Ok, muchas gracias, Lick. Sí, con gusto. Y ya si tienen, aunque sea un par de minutos, si no es que un minuto, para poder levantarse a tomar algo y ya regresar al curso siguiente, ¿oyeron? Así que tengan una feliz noche y nos vemos el jueves. Feliz noche, Lick. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.